Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hola, encantado de estar aquí. Hoy tenemos por delante un tema que, cruza dos mundos que a menudo imaginamos separados por un muro infranqueable. Totalmente. Por un lado, tenemos el rigor del método historiográfico y por otro, la fe religiosa. Nuestra misión en la exploración de hoy es fascinante, de verdad. Sí, es un cruce de caminos muy particular. Exacto. Vamos a tomar una argumentación muy específica, una que busca defender la historicidad de la resurrección, y la vamos a desarmar pieza por pieza. Ojo, y hay que dejar algo muy claro desde el principio. Sí, dilo. No estamos aquí para validar ni para refutar ninguna creencia espiritual. Claro. Nuestro objetivo es puramente analítico. Efectivamente, queremos entender la arquitectura de este tipo de argumentos, ver cómo se estructuran ciertos conceptos, cómo se agrupan los supuestos hechos y cómo todo esto se diseña deliberadamente para retar al escepticismo. Buscando lo que esta propia narrativa denomina la mejor explicación posible a eventos de la antigüedad. Es en esencia un ejercicio de disección retórica. La intersección entre fe e historia siempre genera debates apasionantes para quienes nos escuchan. Y cuando se examina una postura apologética, es decir, una defensa racional de la fe, salta a la vista que la selección de las palabras es una herramienta casi quirúrgica. Es pura precisión. La premisa que tenemos sobre la mesa plantea un escenario donde una conversión personal no se presenta solo como un evento espiritual. O íntimo o emocional. Exacto. Se eleva directamente a la categoría de problema historiográfico. Y esto es audaz, porque intenta trasladar el campo de batalla de la teología al de la investigación secular. Vale, vamos a desglosar esto desde el principio porque el planteamiento arranca con muchísima fuerza. Arranca sin rodeos. Inicia formulando una pregunta directa. Se cuestiona cuál es el argumento más difícil de asimilar antes de que alguien experimente una conversión. Y la respuesta que ofrece no es un concepto filosófico abstracto. Ni una epifanía moral. Es un evento histórico muy concreto. La conversión de Saulo de Tarso. Ahí está. La narrativa afirma categóricamente que esta conversión compromete a cualquier historiador honesto. Detengámonos un momento ahí porque me parece una afirmación enorme. Lo es, lo es. ¿Cómo funciona exactamente esta idea de que un historiador quede de repente comprometido por un evento espiritual del pasado? Pues esa es precisamente la clave de todo el entramado. Es una elección de palabras muy calculada. Claro, al decir compromete. Efectivamente. Al dictaminar que compromete a cualquier historiador honesto, el argumento establece de buenas a primeras un estándar moral e intelectual. Te está diciendo cómo debes analizarlo. Implica, de manera sutil pero muy firme, que si se analiza la historia con verdadera honestidad profesional y sin sesgos, este evento es una anomalía monumental. Algo que no puede simplemente barrer bajo la alfombra. Eso es. Y utiliza la figura de Saulo, a quien describe de manera muy llamativa como el antihéroe del Nuevo Testamento. Esa expresión es genial. Funciona como una cuña lógica para abrir una grieta en el muro del escepticismo. Llamarlo el antihéroe es una lección retórica muy curiosa, la verdad. Sí que lo es. ¿No resulta hasta cierto punto paradójico utilizar un tropo literario para intentar asentar un hecho puramente histórico? Es un contraste interesante. Quienes nos escuchan seguramente aprecian el peso de un buen giro de guión en la ficción, donde el antihéroe aporta un nivel de complejidad enorme a la historia. Claro, da profundidad. Pero aquí, al trasladarlo a la historia antigua y presentar a esta figura no como un seguidor desde el minuto uno, sino como alguien que inicialmente se oponía radicalmente al movimiento, le otorga a su testimonio un peso probatorio completamente distinto. Lo fascinante aquí es cómo se instrumentaliza esa naturaleza hostil del personaje para fortalecer el caso. Es como el testigo reacio en un juicio. Exactamente esa es la figura. En la historiografía tradicional y en el ámbito legal, el testimonio de alguien que originalmente tenía todas las de ganar oponiéndose a un movimiento, pero que de repente cambia de bando radicalmente, se considera una evidencia sumamente persuasiva. Es alguien que testifica en contra de sus propios intereses. El argumento se apoya fuertemente en esta dinámica. Al introducir a este antihéroe, la narrativa sugiere que la única forma racional de explicar un cambio tan brusco es que haya ocurrido algo innegable y abrumador. Y es justo en ese punto donde entra en juego el siguiente gran bloque lógico, el callejón sin salida del historiador ante la tumba vacía. Ah, el famoso espacio negativo. La propuesta es que, actuando estrictamente como historiador, resulta imposible explicar esa tumba vacía a menos que se acepte la premisa mayor de que la persona resucitó. Es un planteamiento binario. Resulta sumamente llamativo
observar cómo se toman prestadas las herramientas de la historia secular para intentar validar creencias de naturaleza sobrenatural, Sí, es intentar forzar al método empírico. a aceptar una anomalía como la única conclusión lógica que queda sobre la mesa. Ese es el núcleo absoluto del desafío metodológico que estamos desarmando hoy. A ver, explícanos eso un poco más. En la disciplina histórica, los eventos sobrenaturales suelen quedar fuera del análisis porque, por definición, no se pueden someter a las leyes naturales ni a la repetitividad. Claro, no puedes replicar un milagro en un laboratorio. Exacto. Sin embargo, esta estrategia apologética toma un elemento físico, material y terrenal, que es la tumba vacía, y declara que la simple ausencia del cuerpo constituye una evidencia positiva e irrefutable. Convierte la nada en una prueba de algo. Se crea así un escenario muy cerrado. O bien el historiador explica la tumba mediante un evento extraordinario, o bien fracasa en su deber de ser un investigador honesto. Te arrincona. Es una estrategia argumentativa diseñada milimétricamente para arrinconar intelectualmente a quien analiza los datos. Aquí es donde se pone muy interesante, porque la narrativa no se apoya en un solo pilar. No, para nada. Intenta crear una red de seguridad. Acumulando conceptos, exacto. Y hay que admitir que es una estrategia retórica muy audaz. Desde luego. No se queda solo con el antihéroe convertido y la tumba vacía. Avanza para presentar un inventario muy específico. Una lista de lo que denomina sin rodeos hechos que requieren una explicación. Y esa acumulación de factores es vital para entender cómo se construye la persuasión. Son 6 puntos concretos. El primero, como ya adelantábamos, es la propia tumba vacía, que actúa como la zona cero. El punto de partida físico del debate, ¿sí? La tumba vacía es el espacio negativo alrededor del cual gira toda la maquinaria del argumento. Ya no es una metáfora. No se plantea como una mera posibilidad literaria, sino como un hecho establecido en el mundo material que exige una respuesta inmediata. Es el ancla física de la historia. Si imaginamos esta argumentación como un juicio, la tumba vacía sería la escena del crimen. Es el lugar físico e ineludible que todo investigador tiene la obligación de visitar y explicar. Y claro, una tumba vacía por sí sola podría descartarse con varias teorías alternativas, como un simple robo. Totalmente. Un saqueo nocturno y problema resuelto para el historiador. Así que la argumentación no se detiene ahí. El segundo punto introduce las apariciones post-morte. El componente visual. Pasamos de hablar de un espacio vacío, de una ausencia, a introducir la percepción de los supuestos avistamientos. Es un salto cualitativo evidente. Pasamos de la evidencia circunstancial a la evidencia de observación directa. Resulta muy llamativo observar esa progresión lógica. Avanza desde la carencia de evidencia en la tumba hacia la afirmación de experiencias concretas. Al incluir estas apariciones en la lista, la estrategia intenta construir un puente sólido. Entre lo que ya no está en la tumba y lo que supuestamente se vio caminar por ahí. Exacto. En términos de argumentación histórica, postular que hubo apariciones múltiples intenta bloquear de raíz la idea del saqueo. Añade una capa de complejidad humana que exige del escepticismo una explicación mucho más sofisticada. Pero incluso los avistamientos podrían ser tachados de alucinaciones individuales. O episodios de sugestión. Por eso, el tercer elemento de la lista no da tregua e introduce el testimonio de los 12 apóstoles. Aquí entramos de lleno en el terreno sociológico. El consenso y la pluralidad. Ya no es el relato aislado de un individuo que tuvo una visión en el desierto, sino que se pone sobre la mesa el peso de un grupo cohesionado. Sabemos que, en la antigüedad, la pluralidad de testigos tenía un valor probatorio incalculable. Y lo sigue teniendo hoy en día. Desde luego. La corroboración independiente o el testimonio grupal sostenido eleva de forma drástica el estatus de cualquier afirmación. Le da muchísima más credibilidad. Al integrar el testimonio del grupo como el tercer pilar, la narrativa subraya que no nos enfrentamos a una alucinación singular. Proyecta una imagen inquebrantable de solidez. Lanza un guante al escepticismo. Le desafía a explicar no una ilusión pasajera, sino una convicción colectiva férrea, mantenida incluso bajo amenaza. Y una vez establecido ese núcleo de creyentes originales, la argumentación da un giro y vuelve a traer a colación a la figura disidente que mencionamos al principio. Vuelve el antihéroe. El cuarto factor en esta lista acumulativa es, de nuevo, la conversión de Saulo de Tarso. Se reitera este punto, otorgándole una importancia estructural enorme. Al colocarlo justo después de los testigos originales, funciona casi como una auditoría externa. Alguien que operaba completamente fuera de ese primer círculo de confianza. Y que de hecho buscaba destruirlo.
Es un movimiento táctico muy hábil reiterarlo precisamente en ese orden. Funciona como un contrapeso perfecto, ¿verdad? Completamente. Si los apóstoles representan a los seguidores leales con predisposición emocional, esta figura representa la disidencia absoluta, La oposición política y religiosa. que es conquistada únicamente por la supuesta fuerza incontestable de los hechos. Incluir este elemento de nuevo refuerza la noción de que la evidencia era tan abrumadora que cruzó las líneas enemigas. Es un bloque de carga fundamental. Llegamos entonces al quinto punto, que introduce lo que se denomina la vía arqueológica. Esto aporta un matiz diferente. Nos baja de las narrativas humanas directamente a la tierra, a la necesidad de anclar toda esta historia en elementos tangibles y excavables. Pero me pregunto, y creo que nuestra audiencia también lo hará, Sí, dime. ¿qué papel real juega mencionar la arqueología en una defensa que trata sobre un evento que rompe las leyes de la física? Es una excelente pregunta. Invocan la arqueología no porque vayan a mostrar una vasija o una inscripción específica en ese momento. Claro, no hay una foto de un papiro adjunta. Exacto. Lo hacen porque la simple palabra arqueología le otorga un barniz científico y una materialidad indudable a la afirmación. Es como ponerle una bata blanca a una creencia para que parezca un dato de laboratorio. Una analogía perfecta. Aunque no se detallen hallazgos concretos, la sola mención transmite a la audiencia la sensación psicológica de que existen pruebas sólidas, polvo y ruinas que respaldan el relato. Es una forma efectiva de comunicar que esta convicción no flota en el éter abstracto, sino que ha dejado huellas físicas. Solidifica el discurso de un plumazo. Y para cerrar el cerco, el sexto y último punto es la tradición oral. El mecanismo sociológico de transmisión. Así es, por el cual toda esta información logró sobrevivir, mantenerse intacta y transmitirse de generación en generación, mucho antes de que nadie redactara textos históricos. La tradición oral actúa aquí como el mortero que une todos los ladrillos anteriores. En el estudio moderno de la antigüedad se reconoce que las culturas orales no jugaban al teléfono escacharrado. Exacto, poseían métodos mnemotécnicos muy rigurosos. Para preservar información vital. Al apelar a esta tradición, el argumento sugiere que la cadena de custodia de estos relatos es fiable y robusta. Intenta neutralizar por adelantado la crítica más habitual del escepticismo, la idea de que las historias originales mutaron o se exageraron irremediablemente con las décadas. Entonces, si damos un paso atrás, vemos que tenemos este complejo tapiz tejido con 6 hilos de naturaleza muy distinta. Vamos a repasarlos. Partimos de un espacio físico vacío. Sumamos las experiencias perceptivas de las apariciones. Añadimos el peso legal de un grupo de 12 testigos. Incorporamos el testimonio de un enemigo convertido. Apelamos al prestigio material de la arqueología y finalmente sellamos el paquete con la fiabilidad de la tradición oral. Si conectamos esto con el panorama general, lo que presenciamos es un ejercicio de síntesis estratégica brillante. No se trata de lanzar datos al azar. Quien construye esta argumentación toma estos 6 elementos aislados y los alinea deliberadamente para que actúen como vectores de fuerza. Apuntando en una única dirección. La conclusión lógica que se extrae es la afirmación rotunda de que todo este conjunto apunta ineludiblemente a que un hombre resucitó. La verdadera fuerza del argumento no reside en un solo punto. Reside en la inmensa presión acumulativa de todos ellos actuando en sinergia. Es intentar crear un escenario donde dudar requiera más gimnasia mental que creer. Y todo este minucioso despliegue preparatorio nos lleva a la tercera gran parte de nuestro análisis de hoy. El clímax del argumento. Una vez que se ha puesto toda esta artillería pesada sobre la mesa, la narrativa cambia de marcha de forma notable. Se vuelve hacia la conclusión que exige resolver este rompecabezas. Se lanza la afirmación de que hay que dar una conclusión formal y buscar la mejor explicación, pero da un paso más allá al lanzar un reto directo, Casi beligerante. afirmando que ante estos 6 hechos, quienes no creen, es decir, el bando escéptico, no tienen respuesta. Es una declaración de victoria intelectual sumamente audaz. Casi absolutista, diría yo. Desde luego que lo es, y representa una táctica retórica clásica que resulta ser enormemente efectiva. Al aseverar que los sectores escépticos simplemente no tienen respuesta, el discurso intenta cerrar de golpe cualquier vía de escape analítica. No invita a un debate equilibrado sobre probabilidades históricas. Declara unilateralmente que el bando contrario ha agotado sus recursos lógicos. Esta maniobra busca arrinconar a quien disiente, sembrando la idea de que cualquier explicación alternativa ya ha sido aplastada por la contundencia del bloque de los 6 puntos.
Es un intento descarado de establecer el monopolio absoluto de la explicación racional. Pero lo que ocurre en los compases finales de este planteamiento es quizás el giro de guión más impactante de todo el esquema. Cuéntanos, porque es un cambio brutal. Venimos de una discusión casi académica. Hemos hablado de historiadores, de métodos, de arqueología y de ateísmo en términos teóricos. Y de repente, de un segundo a otro, se produce un volantazo narrativo abrupto. Pasa de ese desafío global a una confrontación íntima y directa. El texto abandona la abstracción para culminar diciendo, y cito, «pero la pregunta era para ti». Para ti la respuesta era. Eso plantea una pregunta importante sobre la verdadera naturaleza y el objetivo último del texto que estamos desmenuzando. Esa transición final es tremendamente reveladora. Expone que todo el extenso andamiaje historiográfico previo era, en el fondo, el vehículo para llegar a un llamamiento emocional y profundamente personal. Ese brusco cambio del discurso abstracto a la interpelación individual es magistral desde la perspectiva de la persuasión. Todo el masivo edificio conceptual se construyó piedra a piedra con el único propósito de llevar a la audiencia a un embudo psicológico. A un punto de tensión máxima, donde la neutralidad se vuelve incómoda y se exige tomar una decisión vital. Es una analogía perfecta. Es como si a un visitante lo invitaran a un museo para observar artefactos antiguos con una lupa científica. Durante horas. Y de repente, al llegar a la última sala, el guía apagara todas las luces, lo mirara fijamente y le preguntara qué va a hacer con el resto de su vida basándose en lo que acaba de ver. El poder coercitivo de esta técnica es innegable. Mueve el foco violentamente desde la evaluación de datos externos hacia la responsabilidad personal frente a esos datos. Obliga a quien procesa el mensaje a dejar de ser un espectador de la historia para convertirse en un protagonista activo. Esa es exactamente la dinámica operativa de la retórica apologética. Entrelaza sin fisuras la epistemología, como sabemos lo que creemos saber, con la ética o el compromiso personal. Al concluir con ese giro imprimista, el argumento sugiere que la historia no es un campo neutral. Sugiere incisivamente que si la evidencia apunta hacia un evento de semejante magnitud, mantener una postura de escepticismo indiferente deja de ser una opción intelectualmente válida frente a los ojos de quien expone la idea. Busca transformar el mero asentimiento intelectual en una conversión vivencial. Entonces, ¿qué significa todo esto? Al recopilar la inmensa cantidad de conceptos que hemos desgranado en este análisis a fondo, queda patente que la narrativa que hemos examinado es un ejemplo fascinante. De cómo la fe contemporánea busca justificarse y ganar terreno en la arena pública. Se aleja de apelar únicamente al sentimiento interior, construye un caso que roza lo forense. Toma elementos del mundo físico y de los métodos rigurosos, testimonios cruzados, ausencias materiales, tradiciones orales, y los ensambla con precisión. Para forjar un escudo impenetrable y una espada intelectual contra la duda moderna. Y creo firmemente que comprender la arquitectura interna de este tipo de argumentaciones posee una relevancia gigantesca hoy en día. Vivimos inmersos en una era saturada de debates fuertemente polarizados. Donde la información y las narrativas históricas se utilizan constantemente como munición para justificar visiones del mundo diametralmente opuestas. Entender con este nivel de detalle cómo alguien puede agrupar afirmaciones sobre el pasado, asignarles un peso probatorio y utilizarlas para arrinconar al escepticismo, nos convierte en pensadores más agudos. Nos otorga la capacidad de ver las costuras y los engranajes de los grandes discursos persuasivos que dan forma a nuestra sociedad. Independientemente de en qué lado de la creencia o la duda nos posicionemos. Analizar cómo se nos intenta persuadir es un ejercicio fundamental para preservar nuestra libertad intelectual. Ha sido, sin lugar a dudas, un recorrido verdaderamente revelador a través de las palabras, las tácticas y la implacable lógica de esta argumentación apologética. Ha sido un placer desgranarlo capa por capa. Y tras diseccionar todas estas capas de significado, queda una reflexión fascinante para el futuro, algo que merece la pena contemplar con calma. Cuando se evalúan eventos perdidos en la niebla de la antigüedad, ¿en qué punto exacto la simple acumulación de testimonios cruzados y presuntas pistas materiales cruza esa línea invisible entre ser considerada una mera narrativa histórica sujeta a debate y convertirse en una convicción inquebrantable capaz de alterar por completo el curso de una vida humana? Gracias por acompañarnos en esta exploración detallada. Les invitamos a seguir cuestionando, analizando y desarmando las grandes ideas en nuestro próximo análisis a fondo.
Hasta entonces. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, hasta pronto.